Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Inteligencia de Negocio. Hoy haremos un resumen de la clase anterior. Centraremos en el modelo dimensional, que será parte de nuestra primera evaluación. Para el modelo dimensional necesitamos realizar las siguientes actividades: elegir el proceso de negocio, establecer el nivel de detalle y elegir las dimensiones. También necesitamos identificar las medidas y la tabla de hecho. Por ejemplo, tenemos el proceso de ventas. Aquí necesitamos determinar el nivel de detalle, ¿ya? Para eso es preferible siempre comenzar con el mayor nivel de detalle posible. También se pueden realizar algunas agregaciones al nivel escogido. Luego identificamos las dimensiones. Para eso, por ejemplo, tenemos la dimensión tiempo. ¿Cuándo se produce la actividad? Producto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Ya? O cliente. ¿Cuál es el destinatario de esta actividad? Luego tenemos que identificar algunas métricas, como métricas directas, como las unidades vendidas, el monto vendido, puntos, vuelto, y otras métricas que son parte del contexto o del negocio. El costo de la venta, el margen de la venta, por ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo de un modelo dimensional de tipo estrella, donde en el centro está la tabla de hechos, ¿ya? Y alrededor se organizan todas las otras dimensiones que le dan contexto a este proceso de venta. Se sugiere, ¿cierto?, que todas las dimensiones sean primarias, tengan una clave primaria, y la tabla de hechos tenga sus claves foráneas, que es la composición de todas las claves primarias de las dimensiones. Aquí, para ejemplos prácticos, simplemente se deja como la clave natural, como la clave primaria de cada dimensión, pero en estricto rigor, para un mejor modelamiento, siempre consideramos que estas claves deben ser subrogadas, no específicas del negocio. ¿Ya? Este es otro ejemplo que podemos ver en un modelo de tipo copo de nieve. En este modelo vemos una extensión normalizada de la tabla de estrella, donde cada dimensión puede tener una tabla en otro nivel, como por ejemplo el menor nivel más cerca de la tabla de hechos de la tabla venta es sucursal, ¿ya? La cual está dentro de una comuna, ¿cierto? Lo mismo que la comuna está dentro de un país. ¿Qué pasaría si tuviéramos primero categoría y luego producto para esta otra dimensión? Ejemplo, supongamos que la venta fuera de un supermercado. Este tiene distintas categorías, ¿cierto? Como lácteos, bebidas, artículos, etcétera. Si yo modelo categoría antes, es decir, si categoría estuviera acá, fíjense en la cardinalidad. Si yo tengo muchos artículos de aseo, cuando quiera consultar por uno en especial, el resultado siempre será el mismo de la categoría. No sé si lo ven. Es decir, supongamos que esto estuviera al revés. Categoría sería, como lo había mencionado, artículos de aseo. Y yo quiero ver un artículo en particular, por ejemplo, algún limpiador, ¿ya? O tengo otro artículo de aseo, como puede ser una escoba, ¿ya? Son parte de artículos de aseo, pero la venta o el precio sería del artículo como la categoría y no del detalle. Es decir, no pudiese saber el precio de la escoba o en este caso el precio de otro artículo. Modelamiento dimensional. Aquí tenemos las tablas de hechos. Están compuestas por llaves foráneas de dimensiones asociadas al proceso, relacionadas con las tablas de hecho en cuestión. Valores, por ejemplo, precio de una venta, cantidades, peso, impuesto, que es lo que vemos acá. Tipo de datos pueden ser
numéricos, ¿ya? Y sirven para hacer cálculos. Pueden ser aditivos como alguna agregación, imagínense, promedio, sumas, mínimo, máximo o no aditivos que son parte de la transacción, como por ejemplo la utilidad, ¿ya? O alguna otra lógica de cálculo propia del negocio. Ya mencionamos la granularidad o el nivel de detalle que ésta tenga que tener. Para definirlo podemos ver un concepto como, por ejemplo, una venta individual o una línea específica en la boleta de una venta. También puede ser la granularidad definida en la combinación de las dimensiones. Por ejemplo, ventas por sucursal, fecha, línea de producto. En el ejemplo, cada fila de tabla hecha representa la combinación de todas las ventas, ¿ya? Efectivamente, en este nivel de detalle pudiésemos perderlo si no llegamos al máximo nivel que nos pudiese dar el proceso. Luego tenemos que definir que las dimensiones tienen una llave única, o pueden ser también textos o pueden ser valores discretos, ¿no? Estos tienen pocos registros en comparación con las tablas de hechos. Generalmente son agrupaciones y tienen restricciones con la cláusula where, ¿cierto?, en un SQL. Son esenciales en un modelo dimensional, contienen atributos que definen el nivel de detalle. Ahora vamos a hablar de tiempo. ¿Por qué existe? Recuerden que la tabla de hechos va a tener muchos registros según el proceso de negocio. Por lo tanto, la fecha o periodo de tiempo debe ser fácil de extraer. Debe mandar todo el modelo dimensional. Es decir, si el nivel de detalle llega al año o al mes o al día. Podemos confeccionar un código si es que no existiera. Por ejemplo, aquí tenemos la calidad con estos dos letras, el tipo, la capacidad y el año de fabricación. Ahora vamos a hablar de las dimensiones que cambian lentamente. Por ejemplo, un vendedor que cambia de jefe, ¿cierto? Cliente cambia de comuna, comuna cambia de región, ¿cierto? Nuestra edad va cambiando, así que lo tenemos como un dato. Entonces, ¿cómo tratamos? Esto no da lo mismo. ¿Podemos pensar que es relevante? Claro que sí. Por ejemplo, el tipo 1 sería que tenemos una persona que cambia de estado civil de soltero a casado. El registro simplemente se pisa. Ese sería el tipo 1. El tipo 2, cambiamos de versión. Es decir, mantenemos la historia, soltero, casado, y cambiamos de versión. También podemos adicionar una fecha de fin. Es decir, una fecha donde termina este registro. Por ejemplo, si la fecha de inicio sería el mes 2015, supongamos que cambia, ¿cierto?, soltero en este periodo, así que el registro antiguo llega hasta ese fin y el nuevo debe ser desde ese fin. Ese es un inicio hacia adelante, y en el valor fin podemos colocar nulo o un valor infinito. El tipo 3 sería básicamente ir colocando columnas hacia el lado. No es muy eficiente, ¿cierto? Y es el más complejo de todo, ya que tendríamos que intervenir cada vez que tengamos un cambio. Llaves sustitutas. Ya habíamos mencionado algo de esto. ¿Qué es una llave natural? Bueno, la llave natural es propia del negocio, como por ejemplo el root. Podríamos determinar que ese puede ser una llave, pero a veces no puede traer problemas. La forma típica de tratar son números naturales, enteros y incrementales, o cualquier derivada del cálculo que tenga en una base de datos. ¿Dónde lo hacemos esto? Cuando veamos ETL. ¿Hay excepción? Sí. La tabla de tiempo puede llevar el formato año, mes, día. Bastaría con eso. Dimensiones conformadas. Por último, pudiésemos tener una dimensión que pudiese ser parte de otras tablas de 8. Una dimensión compartida de ambas tablas de hecho. Llegamos al fin. Próximamente veremos un ejemplo para revisar todo lo aprendido. Hasta la próxima.